Dios les bendiga, queridos estudiantes. Bienvenidos a sus clases virtuales de matemáticas. Les saluda su profesora María Poco. El día de hoy quería compartir con ustedes este mensaje de parte de Dios que dice: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Aquí el Señor nos recomienda que guardemos su palabra, a no olvidarnos de ella y que lo pongamos en práctica. La Biblia nos enseña y nos dice que no nos olvidemos y que en nuestro corazón guardemos su mandamiento. Debemos ser hacedores de su palabra, no solo oidores. Hoy en día mucha gente escucha, pero no la guarda, mucho menos la practica. Pero Dios nos dice en este versículo que es importante que nosotros guardemos la palabra, que lo pongamos en práctica también, para que la gente diga que realmente Dios transforma, que Dios cambia, que Dios nos ayude a mantenernos firmes y a no olvidar la ley de Dios, a guardar las promesas de Dios en nuestro corazón y permanecer fiel hasta el final. Amén. Dios les bendiga. El tema de hoy: triángulos, elementos y propiedades. Definición. El triángulo es la figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales, que son los vértices, mediante segmentos de recta, que son los lados. Aquí tenemos los elementos de un triángulo y tenemos un triángulo dibujado, donde A, B, C son los puntos no colineales, llamados también vértices, vértices A, B y C. Y los lados, unidos por los puntos por medio de un segmento, son AB, BC y AC. Notación: se dibuja un triangulito y se pone ABC y se lee triángulo ABC. Las regiones determinadas en el plano por el triángulo y los ángulos asociados. Aquí tenemos un triángulo de color blanco, donde vemos en el interior, en la región interior, a los ángulos internos del triángulo. También vemos a la parte externa, que son la región exterior. Relativo a cada lado, en este caso dibujado a AB, tenemos esta región exterior relativa al segmento BA o AB. Aquí tenemos también lo mismo, BC y AC o CA. Aquí también vemos que en el vértice C tenemos, como está en la parte exterior, tenemos al ángulo Z, que es el ángulo exterior del vértice C. Este vértice también tiene un ángulo interior, que es el ángulo θ. Aquí lo mismo, en este vértice B tenemos a dos ángulos, uno que es exterior porque está fuera del triángulo, que es el ángulo I, y el otro es el ángulo beta, que es el ángulo interior. Lo mismo pasa con el vértice A. Acá tenemos entonces los ángulos interiores son alfa, beta y teta. Los ángulos exteriores X, Y y Z. ¿Qué más aquí? Del gráfico, las longitudes de los lados también decimos que es AB, que vale C, el segmento o lado BC, que vale A, y CA, que vale B. Aquí está. AB vale C, BC vale A, y AC vale o mide B. La longitud del perímetro de la región triangular ABC está denotada por 2P. 2P es el perímetro de la figura, como se halla sumando sus lados, sus tres lados, A más B más C. Y el semiperímetro es A más B más C, todo sobre 2. ¿Qué cosa es perímetro? Es la suma de los lados del triángulo. Propiedades fundamentales del triángulo. Dice aquí la primera propiedad fundamental, lo más importante, ¿no? En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180. Aquí tenemos un triángulo y tenemos sus tres ángulos interiores, alfa, beta y teta. Esos tres ángulos interiores, la suma es igual a 180 grados. Ahora, aquí también tenemos a dos ángulos interiores y un ángulo exterior. Ese ángulo exterior también tiene un ángulo interior. El vértice C tiene un ángulo exterior y un ángulo interior, como lo repasamos al comienzo. Pero nosotros vemos que el ángulo exterior C es la suma de sus otros dos ángulos interiores no adyacentes. O sea, no al ángulo interior en el ángulo interior de C, solo en el ángulo interior de A y de B.
alfa más beta es igual al ángulo exterior, que en este caso vale x. Es una propiedad también bastante importante. Y la otra propiedad dice, acá tenemos al ángulo ABC y tenemos a sus tres ángulos exteriores, los que están fuera del triángulo. Esta propiedad dice que la suma de sus ángulos exteriores suman 360 grados. Aquí tenemos tres propiedades adicionales. Aquí están mis tres figuras. Esta que tiene una forma de un boomerang dice así que el ángulo exterior del vértice D, el ángulo exterior X, en este caso este ángulo X es igual a la suma de tres ángulos interiores de esta figura, alfa más beta más teta. Si yo tengo un parecido a la figura más adelante en los ejercicios, no olvidemos que el ángulo exterior, que es X, es igual a la suma de sus ángulos interiores. La otra propiedad, que es la ley de la mariposita, se parecen a las alas de una mariposa, entonces decimos que los dos ángulos de la ala izquierda, alfa más beta, va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos de su ala izquierda, ¿no? Entonces, alfa más beta es igual a m más n. La otra ley del pececito, pero este pececito está mirando hacia arriba, donde acá tenemos al ángulo A y al ángulo B. A sería la boquita del pez y B sería la colita del pez. Y es igual, acá tenemos dos ángulos exteriores. Del vértice A y C tenemos los ángulos exteriores omega y phi. Dice esta ley, la suma de los ángulos interiores, en este caso la boquita más la colita, va a ser igual a la suma de sus dos ángulos exteriores, de las dos aletas, ¿sí? Las aletas del pescadito en este caso, ¿verdad? Vamos a hacer entonces los ejercicios. Aquí en este ejercicio nos piden hallar el ángulo X. Y si veo bien la figura, vemos que es la ley de los pececitos, la fórmula del pececito, donde dice que la suma de los aletas, en este caso x más 2x va a ser igual a la suma de la boquita más la colita, pero no conocemos cuánto vale la boquita, pero sí la colita. Pero de este ángulo conocemos el exterior, que vale 120. Aquí recordamos esta propiedad que está aquí, de los ángulos suplementarios. En una recta está dividida en dos ángulos. Esto viene a ser entonces el ángulo rectilíneo, que la suma de alfa más beta vale 180. Pues el suplemento de alfa es beta. Ambos deben sumar 180. Aquí lo tenemos volteado de cabeza. Si esto vale 120, esto debe ser 180 menos 120, 60 grados. ¿Verdad? Entonces esto vale 60 grados. Ya tenemos entonces la fórmula. Boquita más colita, 60 más 30, debe ser igual a la suma de sus dos alitas, 2x más x. Aquí está. Y resolviendo la ecuación, 2x más x, 3x es igual a 90 y x nos sale 30 grados. Esta es mi respuesta de mi pregunta, calcular el valor de x. En este ejercicio 3, vemos entonces que nos piden calcular el valor de x y x está por aquí. X se encuentra en el triángulo ABC. La propiedad fundamental del triángulo es que la suma de sus ángulos interiores suman 180. Para sumar 180 conozco el ángulo A, no conozco el ángulo B, no sé cuánto vale, pero sí conozco el ángulo C. No puedo aplicar la propiedad todavía. Entonces, ¿cómo hallo este ángulo B, que es mi incógnita? Vemos aquí también otra figura que está la ley de la mariposita, la fórmula de la mariposita, ¿sí? Que dice la propiedad que la suma de sus ángulos de la alita derecha o izquierda en este caso va a ser igual a la suma de sus otras dos alitas. Aquí vamos a llamarle un valor incógnito, le podemos colocar un ángulo A. Y podemos decir 10 más este ángulo es el ángulo 90 grados. 10 más 90 es igual a A más 30. Y resolviendo esta ecuación nos sale el valor de A. 10 más 90 es 100 menos 30. A nos sale entonces 70 grados. Pero no me piden hallar el valor de A, me piden hallar el valor de X. Ahora sí, me olvido de la mariposita, ahora voy a aplicar la fórmula general del triángulo ABC, que dice que la suma de sus ángulos interiores vale 180 grados. Este valor A, que vale 70 más 50 más 2x, es igual a 180 grados. Y resolviendo, se convierte en una ecuación. Sería 70 más 50, 120, pasaría a restar al segundo miembro. Y hallando el valor de x, x vale 30 grados. Y esta es mi respuesta, ¿no? Pueden calcular el valor de x y x vale 30 grados.
Vamos a la siguiente. Dice, calcular el valor de x. Ya que tenemos también una figura. Aquí está, disculpen. Dice, calcular el valor de x. Y vemos que x está en esta figura que está acá, en la mariposita. ¿Ve? Ahí está el valor de x. Entonces, en esta mariposita tengo que conocer las dos alitas. Conozco 35, pero no conozco esta alita. Acá sí conozco este ángulo que es 90 grados más x, debe ser igual a la suma de estas dos alitas. Ahora, ¿cómo hay este valor de esta alita? Me voy a fijar en el triángulo grande. Aquí tenemos entonces, igual que el anterior, vamos a llamarle acá A. Hallamos el valor de A porque tenemos que la suma de los ángulos interiores debe ser igual a 180. Resolviendo rápidamente, el valor de A es 60 grados. Este ángulo vale 60 grados. Ahí sí puedo aplicar la ley de la mariposita. Suma de las dos alitas es igual a la suma de estas dos alitas. Entonces aquí tenemos el valor de A que vale 60 más 35 es igual a x más 90. Y x nos sale 5 grados. Es el valor que nos piden calcular. Siguiente ejercicio. Nos piden calcular el valor de x. Vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio. Aquí vamos a trazar una línea estratégica. Vamos a hacer una línea estratégica donde la cual vamos a trazar una paralela al segmento AC. A este lado C trazamos una paralela. Esta línea roja es paralela. Quiere decir que si este ángulo vale 40, este ángulo también mide 40 grados. Si este ángulo vale 70, de aquí hasta acá también vale 70, pero ya tenemos que de aquí hasta acá vale 50. Por diferencia, este pedacito vale 20 grados. Y nos queda de esta manera nuestro gráfico. Tenemos entonces que esta recta L, le he puesto acá L, es paralela a este segmento AC. Aquí, si esto vale 40, esto vale 40 por ángulos correspondientes, igual que acá, ¿no? 70, 70 por ángulos correspondientes. Ahora solamente me queda una figura que quiero que visualicen. Aquí tenemos a la mariposa, ¿sí? Y en la mariposa tenemos aquí la alita. Claro, está volteada la figura. Tenemos las alitas, los ángulos de estas dos alitas. X más 20 debe ser igual a la suma de estos dos ángulos también. 20 más 40. Y tenemos que X más 20 es igual a 20 más 40. Resolvemos esta ecuación y aquí nos sale 40. Siguiente. Nos dice aquí, calcula el valor de X. Aquí tenemos una propiedad. El ángulo exterior es 130. Este ángulo exterior es igual a la suma de estos dos ángulos interiores. Si esto vale 90, esto también vale 90 grados. Tenemos entonces que 130, que es el ángulo exterior, es igual a 90 más 2x, por ángulos suplementarios, ¿no? Resolviendo esta ecuación, nos sale que el valor de x vale 20 grados. Nos piden calcular x y esta sería nuestra respuesta. Hago un poco rápido porque el video dura solo 15 minutos. Aquí nos dice calcular el valor de x y el valor de x tenemos aquí en el triángulo grande ABC. X 70 y no conozco este ángulo. Pero aquí también vemos otra figurita, otro triángulo pequeñito, donde también la suma de estos ángulos interiores suman 180. A este ángulo le voy a llamar A. Tenemos que A más 100 más 20 es igual a 180 y el valor de A nos sale 60 grados. Ahora sí puedo aplicar la fórmula. Que decimos que X más 70 más 60 es igual a 180 y resolviendo esta ecuación X nos sale 50 grados. Esta es nuestra respuesta entonces a nuestro ejercicio. Calcular X y X nos sale 50 grados, ¿no? Dos fórmulas hemos usado. Siguiente ejercicio dice hallar el valor de X. Aquí está X, es el ángulo exterior, es la suma de 80 más este pedazo de ángulo. Pero aquí tenemos en esta figura también al ángulo exterior, que es igual a la suma de estos dos ángulos. Estos dos ángulos suman 130 y todo esto debe sumar 130. Ya tengo que esto vale 90, por diferencia esto vale 40, ¿sí? Todo esto es la suma 130, 90 y esto vale 40 grados. Ahora sí que puedo decir que X es igual a la suma de sus ángulos interiores, 80 más 40, y X nos sale 120 grados y esta es nuestra respuesta. En el siguiente tenemos la fórmula del boomerang. El ángulo exterior está de cabeza, el ángulo exterior 160 es igual a la suma de sus ángulos interiores, 2x más 100 más x. Y resolviendo esta ecuación, X nos sale 20 grados. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Y tenemos sus prácticas y sus ejercicios. Nos vemos en la próxima clase.